Y mucho, y ahora les vamos a recorrer la mesa y te vamos a sumar también, Diego, por versiones locales de lo que está pasando. Primero con Juan Mayol y con María. Arrancamos, Juan, con vos, con las encuestas, lo que estás midiendo, la realidad actual. Contanos. Bueno, lo que venimos observando, y era una de las grandes incógnitas que teníamos al comienzo del gobierno, sobre todo considerando la agenda que venía a traer el gobierno, era cómo iba a comportarse el apoyo social en función de las medidas de ajuste que está tomando. ¿El hasta cuándo? Eso de cuánto cuándo aguanta la gente. Sí, bueno, por ahora viene aguantando, ¿no? Tenemos claramente una sociedad muy polarizada. Hay un sector que rechaza fuertemente al gobierno, que es el que votó y acompañó a Sergio Massa en el balotaje. ¿Es un 30? ¿Cuánto es? Hoy en día tenemos un rechazo fuerte de cerca del 30% y un rechazo más moderado de alrededor del 15%. Pero bueno, si hacemos el balance entre valoración positiva y negativa de la gestión, vemos que el gobierno todavía conserva 53% de apoyo. Este apoyo se traduce más que nada en una expresión de deseo de muchos de los votantes de Milei de que la cosa y la economía vaya bien. Pero acá lo que estamos viendo es un gráfico que les compartí a la producción anteriormente, que nos ilustra un poco cómo está viendo el país y la situación, la opinión pública. Ahí, Claramente Juan, vemos... te pongo un punto para la gente que nos mira en la casa y que dice, como me pasaría a mí con los anteojos, el colorado es negativo, el naranja es regular y el verde es positivo. Claramente la gran mayoría de la sociedad está evaluando la situación económica actual del país en forma negativa. Pero si nosotros vemos la tendencia, hay una caída de la valoración negativa en los últimos meses, 10 puntos en el último mes. De una situación muy dramática donde la gran mayoría de los argentinos la está pasando muy mal, la perspectiva de que la situación está tornando de negativa a regular empieza a ganar cierta predominancia y eso creo que tiene que ver con una de las principales promesas que hizo el gobierno, más allá de que prometió el ajuste, que iba a trabajar para bajar la inflación. Y la perspectiva de que la inflación empieza a bajar le está dando cierto aire al gobierno dentro de su electorado. Me das el pie para María. María, se habla mucho de esta baja inflación. El ministro de Economía habló de una inflación núcleo cercana a 10 puntos. ¿Es una B que cae por la no emisión y la actividad va a morir o se viene el otro lado? Yo te diría, efectivamente, la inflación núcleo hoy está corriendo a un dígito. ¿Qué es la inflación núcleo? La inflación núcleo es la inflación si le sacamos todo lo que son los servicios y los precios regulados, tarifas, prepagas, etcétera, y los estacionales que tienen mucho, por ejemplo, fruta y verdura, turismo, todo lo que tiene un gran componente estacional. Entonces nos permite, digamos, ver un poco la tendencia de la mayoría de los precios que no tienen esa dinámica. Hoy está corriendo, cuando uno mira las últimas 4 semanas, ya hace 2 semanas que está corriendo un dígito en nuestro relevamiento en CIT, y la tendencia está a la baja, claramente. En eso también los alimentos y bebidas tuvieron una desaceleración muy marcada y los datos de los primeros días de abril lo están acentuando, lo estamos viendo más fuerte, a pesar de que hubo un rebote en las verduras, pero tiene que ver de vuelta por algo estacional, por eso la núcleo es importante. Tanta lluvia hizo que hubiera menos oferta, pero esto rápidamente se acomoda y ahí esto lo podemos ver mucho en las verdulerías, ¿no? Ahora, esta baja de la inflación tiene que ver, como vos bien planteaste, con la no emisión. ¿Y de dónde viene la no emisión? Del ancla inicial y fundamental de este plan económico, que es el equilibrio fiscal. No solo equilibrio antes del pago de intereses, sino después del pago de intereses, que garantiza justamente que el gobierno no tiene que ir a pedirle prestado al Banco Central ni un peso para sus gastos. De hecho, ha tenido leve superávit y ayudó con eso a absorber parte de esos pesos. Obviamente el desafío es enorme porque esto es el flujo, o sea, los nuevos pesos, pero vos tenés ese stock guardado en el Banco Central que devenga intereses y que es un desafío que se está resolviendo. Pero claramente atacar este problema, es decir, no convalidar lo que se llama monetariamente este contexto de inflación, es lo que está ayudando y es atacar justamente la causa. Obviamente no es instantáneo porque en el camino, en estos meses, tuviste que liberar precios que estaban totalmente atrasados. Estamos ahora en un proceso de ajuste de tarifas, sobre todo antes la electricidad, ahora viene el gas, el agua, pero aún con todo esto, marzo probablemente de más bajo que febrero. A nosotros en el Gran Buenos Aires, que es lo que relevamos en CIT, nos dio 12,7, pero con la núcleo en un dígito prácticamente, o sea, en el promedio quedó ahí es de eso lo que habla el ministro, hay que aclararlo. Claro, sí, y el mes de abril probablemente la inflación pueda estar cercana al 12 también, cuando uno mira el fuerte aumento del gas y el agua.
capaz que es más relevante en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires que en el interior, donde también van a haber aumentos, pero no tan fuertes. Pero sí, ya para mayo, si la dinámica de las variables financieras sigue de esta manera, va a haber una baja de la inflación mucho más marcada, ya la general, no solo la núcleo, y de vuelta tiene que ver con esto, ¿no? Con este plan económico que al principio no todos lo veían como tan creíble o sustentable, y hoy el gobierno está planteándolo como la condición básica. Hay un punto ahí, María, que sí. me das el pie para preguntarle a Pablo. Ahí tenemos, por un lado, una foto de cómo está mirando la sociedad, por otro lado, María, que te da el diagnóstico más profundo de la economía, y vos que tenés tu fina ironía también para ver, ¿la ven o no la ven como modo de época de esta realidad? El problema es que los números los podés poner en orden, pero después tenés, fuera de los números como en el fútbol, es el resto del mundo. El resto del mundo es la gente, ¿no? O los que se dan tiros permanentemente en los pies, como Bertie Venegas Lynch, va a un debate que se zanjó en este país hace un siglo y medio, ¿no? Y que lo zanjaron los Contale liberales. a la gente por qué decís Porque, eso. claro, Venegas Lynch dice, bueno, que cada cual resuelva si manda al hijo al colegio o se queda trabajando en el tallercito, lo cual parece también una cosa social, ¿no? Tajantemente, porque aquellos que son hijos de profesionales seguramente van a tener una educación mejor. Acá está hablando que la gente que está en peores condiciones elija si manda a los hijos al colegio o no. Si Sarmiento y Roca se levantan la tuba, lo acogotan directamente, ¿no? La ley que sacó Roca en su momento, en 1884, que es de la enseñanza libre y gratuita y obligatoria. Obligatoria porque en un país donde tenés cada vez más pobreza, la cultura ya vemos que no ocupa un lugar de importancia en los dirigentes, y por eso pueden suceder cosas como la base o cualquier cosa, porque digamos, nadie lo hace con criterio. Esta idea directamente suicida de Venegas Lynch me parece que le hace muy mal al gobierno, y el gobierno debería aclararlo, ¿no? ¿Esto que dice Venegas Lynch es porque está borracho hoy o es una idea que el gobierno sí le da importancia? ¿Viste que dijeron sacar el adoctrinamiento, pero no está el tema de declarar esencial, que estaría muy bien, meterlo ya en la ley de bases, no está en el Pacto de Mayo tampoco? Entonces, ¿la educación es o no es importante? Para mí es el tema más importante de todos después de la inflación. Bueno, la UCR de Jacobiti en su momento planteaba eso, que fue protagonista también. Bueno, también, esta semana ¿viste? por Esto el es lado decir, si pueden contracara. estudiar o no, si votan a votás tal o cual. cosa. Muy frívolo, ¿no? Ahí en ese sentido, también me parece que la dirigencia no está con la adultez y con el criterio, con la madurez para sostener un tema de la educación, ¿no? En paralelo a lo que viene, ¿no? Y Alfredo Sainz tiene detalles de ganancias, que vos no estás mirando. Si sos de los 800.000 que pagan ganancias o que pagaban ganancias, ¿qué les va a pasar, Alfredo? Sí, mira, que van a volver a pagar. Lo que está, el proyecto del gobierno que está recalculando por la negociación que está haciendo con las provincias y que le van a dar los votos eventualmente en el Congreso, es el nuevo piso. ¿Te acuerdas? En el primer proyecto de ley hablaban de un piso de 1.200.000 pesos mensuales. Ahora va a pasar a ser entre 1.6 y 1.8. La idea del gobierno es que sea 1.6, se está negociando con los gobernadores que sea 1.800.000 pesos, y eso alcanzaría a 800.000 trabajadores. Este número es importante, pues la misma gente que estaba pagando ganancias con Massa hasta que se derogó completamente, casi completamente, el impuesto a las ganancias. El gran cambio, si vos a venir más allá de la plata, digamos, las claves a tener en cuenta de lo que viene, que está negociando el gobierno. Primero, la retroactividad. Ya está confirmado que lo que te quedó el pucho el último trimestre del 2023, seguro que no te lo van a cobrar. No se sabe bien cómo se va a hacer para estos primeros 3-4 meses que ya estamos, los trabajadores están pagando ganancias, tendrían que estar pagando ganancias y no le están reteniendo. Los datos positivos es la progresividad, lo que promete el gobierno, que va a ser mucho más progresivo, que pasaba con la ley anterior, la que derogó Massa, que cuando te agarraba, que cruzabas el límite de empezar a pagar ganancias, entrabas con una alícuota muy alta, 25, 30, digamos, una persona que el que paga ganancias, en vez de empezar a pagar de a poquito, pagaba mucho. Segunda, universalidad, que es el otro tema importante, porque diciendo, bueno, no te lo doy a los trabajadores bancarios, no te lo doy zona patagónica, no te lo doy el bono por productividad que negociaban algunos sectores. Eso también pierde la idea, la esencia de ganancias de cualquier impuesto que sea para todas las personas que cobran más de tal cifra.
Y la otra es la actualización, que también, que no es un gobierno que diga, bueno, yo te voy a subir esta vez el mínimo imponible. Va a ser actualización trimestral con la inflación, con lo cual vas a saber que puede ser que un par de meses que tengas retrasado, que tengas la inflación, no te llegue a tocar, pero después te va a entrar bien, por lo menos va a ser mantener la idea de que cuando estás pagando que sea siempre lo mismo. Para ser justos, el regreso menos querido, te pusiste los zapatos de los empleados que vuelven a pagar. Sí. Si nos ponemos el zapato de la recaudación... No solo la recaudación, es el impuesto más justo en realidad. Eso, lo que pasa es que se distorsionó, como todo. El impuesto no era malo, el problema fue cómo se fue distorsionando con la inflación, donde dejaron los mínimos no imponibles fijos, pero sobre todo las deducciones fijas, como vos bien contabas, entonces te quedaba que enseguida pasabas el límite, era el límite de la muerte, empezabas a pagar prácticamente 35%, pero también es verdad que además en el camino se ha distorsionado, los autónomos siguen pagando desde un piso muy bajo, con lo cual ha sido algo muy injusto para solo un sector, y la verdad es que lo ideal es que todos paguemos menos impuestos, pero la plata no alcanza, hay que priorizar y poner en la escala qué impuestos primero habría que sacar, que son los más distorsivos. No es el caso de ganancias. Creo sí, muy positivo, que se corrija el mínimo no imponible, que se actualice por inflación, que se actualicen las escalas, que se vuelva al impuesto como estaba pensado al principio y no con distorsiones. Lo mismo estaba planteado, no sé cómo va a quedar lo del monotributo, que también había quedado totalmente distorsionado, y que eso lleva al que haya cada vez más empleo no registrado y que la informalidad es lo que ha crecido en el último tiempo como consecuencia de todas estas distorsiones que hubieron en la economía, ¿no? Diego. Un tema cortito que me parece que es interesante entender de la negociación que se está dando entre Milei o entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores. Las últimas negociaciones con los gobernadores fueron sin plata. En general, el Poder Ejecutivo toda la vida negoció con plata con los gobernadores, ¿no? Sí. Bueno, ahora está negociando con plata. El tema es que es la plata de los trabajadores. Bueno, y Milei no pone un mango, ¿entendés? lo mismo pasa con el Fondo Monetario Internacional, que Claro. hay una negociación distinta. Pero vos fíjate acá, digamos, ahora sí los gobernadores están negociando dinero, que es lo que básicamente negocian cuando vienen acá. Los gobernadores no negocian otra cosa. Nunca negociaron federalismo, nunca nada. Negocian dinero, básicamente en obras, en planes sociales o en dinero efectivo. Y ahora están negociando dinero. De hecho, los del norte quieren un piso de ganancia más bajo porque los ingresos son menores, y los del sur quieren un piso de ganancia más alto porque los ingresos son mayores, ¿no? Y hay muchos más afectando la plata. Entonces, se está negociando plata, el Poder Ejecutivo no pone un mango en esa negociación. ¿Y qué sucede? ¿Quién lo ponen? Los trabajadores que vuelven a pagar. Interesante fenómeno. Hay ¿no? un punto ahí, y quiero ahora para Diego Velari y también para Juan Mayol compartir las imágenes de hace un rato de Karina Milei, también para toda la mesa. Karina Milei, que estuvo hoy recolectando adherentes a La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. Este es el momento en el cual salía, y vos tenés, Juan, la imagen de todos, y digo Diego porque también quiero cruzar esto con el menemismo, que está muy fuerte por estos días en varias cuestiones. ¿Mide Karina Milei el jefe, como dice el presidente? ¿Cómo mide el presidente? Contanos un poco. Todas las figuras que rodean al presidente se mimetizan bastante en sus niveles de imagen. ¿Y con apellido más? Obviamente. Nosotros particularmente a Karina no la hemos medido, pero hoy digamos que lo que se acerca a Milei se acerca al 50% de evaluación positiva. Milei hoy en día tiene 54% de imagen positiva, y vemos algunos casos particulares. Por ejemplo, en tanto en cuanto Patricia Bullrich se sumó al gobierno, pasó de 40 a 50 puntos de imagen. Hoy es la tercera dirigente con mayor imagen, la segunda es Victoria Villarroel. José Luis Espert también aumentó 10 puntos sus niveles de imagen. María Eugenia Vidal, que había bajado en imagen, recuperó 8 puntos, porque hoy en día no forma parte del gobierno, pero si uno la escucha, está más cercana a apoyar todas las medidas del gobierno. Entonces, me parece que hoy en día, como la sociedad está muy polarizada, hay un sector que apoya fuertemente al gobierno. Dentro de ese sector hay un sector que también quiere que le vaya bien al gobierno, ¿no? Hay una expresión de deseo, una esperanza, etcétera. Bueno, todo lo que se acerca al presidente hoy mide mejor. Lo que pasa es que si le va bien al gobierno con alguna de estas medidas, va a ser crucial que en el cuarto oscuro haya alguna boleta con ese apellido. Mira, y la única que tiene ese apellido es el jefe. Bueno, ahí el jefe, y déjà vu para vos, Diego, vos sabés, hay dos datos. Uno de Guillermo Oliveto, que es un especialista de los más importantes en consumo de la Argentina, que dice que hoy los consumidores reivindican 3 presidencias. La de Menem, la de Néstor Kirchner y la de Macri. Cada una por una mirada a largo plazo, pero que lo de Menem
ha sido un factor. ¿Te acordás que antes no se podía ni nombrar? Claro. Lo mismo pasaba con Cavallo, que no podía en su momento salir a la calle y hoy es reivindicado por el presidente de la Nación. ¿Este cambio de época a qué lo atribuís? Yo creo que ha habido un dato histórico que es la elección. En la elección hubo una elección mayoritaria muy clara, rompiendo la propuesta de una mezcla de emisión, gasto descontrolado, mucha corrupción, inflación, todo ese combo que todo representaba... todo cacofónico. Todo eso que representaba el kirchnerismo, hubo una mayoría que interpretó en la presencia del presidente Milei la disrupción. Es decir, no alcanzó con Juntos para el Cambio, yo soy parte del fenómeno de Juntos para el Cambio, pero no hay duda que la gente identificó en la persona, no todavía en la Libertad Avanza, por eso esas imágenes de el jefe lanzando y buscando generar un colectivo alrededor del presidente me parece una actitud totalmente razonable. Va a haber una elección en 1 año y medio, hay que efectivamente tener peso político que hoy la presencia sola del presidente no alcanza, pero no hay ninguna duda que hubo un dato muy disruptivo que marca además la vigencia del sistema democrático en la Argentina. Una persona sola, sin sindicatos, empresarios, intendentes, gobernadores, arrasó en una elección. Con 2 celulares, según palabras del expresidente Macri. Esto es un hecho histórico de un valor extraordinario y una enorme responsabilidad para el presidente, porque le toca representar ese mandato, esa ilusión, ese pedido de cambio. Ahora, yo estoy convencido que esto, igual que en casi todo el mundo occidental, con la excepción de Estados Unidos, que tiene gobiernos republicanos y demócratas, todo el resto de los gobiernos hoy occidentales son gobiernos de coalición. Es decir, no hay uno solo que los represente. Se necesita constituir colectivos que normalmente tienen varios partidos, varios dirigentes. Ese esfuerzo de constituir ese colectivo para darle estabilidad a este mensaje de la gente, creo que está en proceso de construcción. Estamos pasaron solo 3 meses. En ese proceso de construcción, ustedes también, ¿eh? Una breve tanda y ya construimos la tapa de La Nación de mañana. Breve tanda, quédate que ya venimos.